Amén. Sí, ya estamos aquí. En los programas anteriores hemos estado hablando, si ustedes recuerdan, de 3 propósitos, ¿verdad? 3 propósitos o 3 desafíos que nos presenta la palabra de Dios para la vida espiritual, la vida cristiana. Y estos 3 desafíos, estas 3 actitudes fundamentales para nuestra vida espiritual, la hemos estado señalando a partir del pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 2. Y el primer desafío, si ustedes recuerdan, es mantener una actitud espiritual abnegada, que lo sacamos allí de la primera parte de este capítulo 2 de Filipenses, que es el capítulo justamente que estamos usando como base para estos temas, para estas reflexiones. Y entonces esta actitud espiritual abnegada lo sacamos allí de esa parte que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un pasaje que nos llama a protegernos de nosotros mismos, a plantarnos frente a la realidad que nos rodea, postergando nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros intereses para brindarnos a otros. Esta es la actitud que se le demanda a cada cristiano. La segunda actitud de la cual hablamos el lunes pasado es una vida espiritual responsable. Y lo tomamos de la parte de Filipenses capítulo 2 que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que tomar nuestra vida espiritual con responsabilidad. Sí, ser responsable de nuestra vida de relación con Cristo. Y cuando se habla de ocupación se refiere a una ocupación continua. Significa que la salvación es gratuita, ciertamente, pero que el discipulado implica que nosotros tenemos que movernos. El apóstol Pablo sigue una secuencia en esta carta. Él comienza su discurso allí en el verso 1 y sigue hasta el final. Quiere decir que nos va señalando ciertos caminos. El primer camino: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta es la actitud que tenemos que tener. Después sigue un poco adelante y dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y esto es la seriedad con la que tengo que encarar mi vida espiritual. Ahora llegamos a la tercera actitud que debe caracterizar nuestra vida como cristianos, y esta actitud no se puede manejar independiente de las otras dos, porque es la consecuencia de ellas, es decir, está todo encadenado. ¿Y cuál es? Una percepción espiritual activa. Para sustentar esto vamos a abrir la Biblia allí, en la carta a los Filipenses, que es la que estamos siguiendo, capítulo 2, y vamos a leer los versos 2 y 13 que dicen: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria al Señor. Como les decía, todo esto está encadenado. Si usted quiere ir a la última parte, tiene que necesariamente pasar por las 2 anteriores, porque la última, esto de la percepción espiritual, es la consecuencia, la forma en que yo me planto frente a la realidad como cristiano, de que me preocupo constantemente por mi vida espiritual. Entonces dice que en ese momento Dios empieza a colocar en nosotros deseos de bien, deseos positivos, inclinaciones sanas en nuestra vida. Cuando hacemos estas 2 cosas y las mantenemos, la actitud espiritual y la preocupación por nuestra vida espiritual, Dios va a empezar a actuar en nosotros, colocando en nuestro corazón deseos positivos, deseos de bien. Va a mover nuestro corazón hacia inclinaciones sanas y nos dará el poder para realizarlas también. Es toda una operatividad espiritual de Dios en nosotros. Ahora nosotros sabemos que esto no sucede en muchos cristianos. ¿Y por qué no sucede? Bueno, porque cuando no tenemos una actitud de abnegación en la vida espiritual, cuando no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, no podemos percibir claramente cuáles son las directrices que el Espíritu Santo nos va dando.
Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios siempre. Y en el momento que comenzamos a hacer la voluntad de Dios, entonces comienza a producir esto en nosotros. Es como cuando sintonizamos una radio, cuando ponemos bien la frecuencia. Cuando está bien la frecuencia, entonces la relación es clara. Pero si no estamos puestos en la frecuencia de Dios, si las dos cosas que marcamos al principio no las tenemos como nuestra frecuencia en la vida, nunca vamos a llegar a esta tercera parte. ¿Y por qué hemos de preocuparnos por hacer la voluntad de Dios? Bueno, porque le tenemos que dar rumbo a nuestra vida. Quizá un joven se pregunta, ¿qué rumbo le tengo que dar a mi vida? ¿Qué carrera tengo que seguir? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué es lo que el Señor espera realmente para mi vida? Entonces, es importante contar con la dirección de Dios en todas estas cosas. Después pasa la juventud, llega el tiempo de la madurez. ¿Y qué me conviene hacer ahora? ¿Me cambio de trabajo? ¿Qué será lo que el Señor quiere? ¿Tengo que realizar este negocio o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? Es decir, son decisiones importantes. No estoy hablando de esas decisiones cotidianas, sino de esas decisiones grandes de nuestra vida. Esas decisiones donde necesitamos que realmente que Dios nos dirija. Y muchas veces todo esto produce preocupaciones, angustias, miedos, porque tenemos que dar un paso y no sabemos para dónde ir. Y entonces empezamos a orar y hacemos sesiones de oración, pero no tenemos claro el asunto. Y como no tenemos claro el asunto, después que comenzamos a orar decimos, bueno, tendré que ayunar, tendré que hacer vigilias, tendré que llamar a otros y buscamos opiniones. No orientaciones, sino opiniones. Saber si alguien puede decidir por mí. Pastor, ¿qué le parece esto que tengo que hacer? No, yo no doy opiniones. Puedo orientar, es diferente, pero la decisión la va a tomar usted. Yo le puedo dar una orientación espiritual, pero cuando llegamos a ese punto de la voluntad de Dios, cuando parece que la voluntad de Dios es algo esquiva, pareciera ser algo que Dios no nos quiere entregar, y entonces como lo está ocultando celosamente, es necesario golpear mucho más con la oración, pensamos que hay que ayunar más, y todo eso para que Dios reaccione, para que en alguna forma Él hable, para que nos diga, de una manera u otra, torcerle la mano a Dios. A veces llamo a otro y le digo, ayúdenme a orar por esto, a ver si entre todos logramos torcerle la mano a Dios. Pero no nos damos cuenta de que en ese momento se nos distorsionó la idea de Dios. Hemos perdido el sentido de que Dios es Dios, porque cuando el Señor Jesucristo nos enseñó acerca del Padre, Él dijo que nosotros tenemos que orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y también dijo que Padre, ¿qué Padre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan le dará una piedra. Ciertamente Dios es nuestro Padre celestial, entonces no tenemos que doblarle la mano. Tenemos que pensar qué es lo que pasa con nuestra vida espiritual. ¿Por qué no podemos sintonizarnos con Dios en ese momento? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos perdido la percepción espiritual y entonces andamos confundidos por la vida. Entramos a tratar de hacer las cosas y claro, a veces caemos hasta en excesos. Yo he visto a gente con las rodillas desolladas tratando de que Dios le conteste la oración, de que Dios le diera calma a su vida. Pero este no es el Dios de la Biblia. Este no es el Dios que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay un planteo que está mal hecho y ese planteo hay que rehacerlo. Y lo que dice es que Dios tiene que producir en nosotros. Escúchalo bien. Dios tiene que producir en nosotros así el querer como el hacer. Dios tiene que hacer eso. ¿Y dónde está el error del planteo de los cristianos cuando pasa esto? El error está en que están pidiéndole a Dios su voluntad personal para Él, sin tener en cuenta lo que es fundamental. Lo fundamental que es la voluntad general de Dios, porque Dios nos reveló una voluntad general y tenemos que tenerla en claro. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? No tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para algo en específico, sino primeramente cuál es la voluntad de Dios en lo general. Y la palabra de Dios contesta esta pregunta. Por ejemplo, allí en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿realmente me interesa conocer la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios, estimado, está revelada en la Escritura y dice que yo me tengo que apartar del mal. Lo primero que me pide Dios es que yo viva apartado del mal. Y esto no es la voluntad de Dios para mí solamente, es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Lo que quiere decir que tengo que empezar por cumplir esa voluntad. Primeramente, si quiero saber qué es lo que Dios espera de mí, debo comenzar por allí, viviendo apartado del mal. Aquello que dice la carta a los Hebreos cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La percepción espiritual va a aparecer en la medida que cumplamos con esa voluntad individual de Dios para todos los cristianos, nuestra santificación. Eso es lo primero, que nos apartemos del mal, que analicemos nuestra vida porque siempre tenemos tendencias negativas y pecaminosas en nosotros y entonces hay que analizarlas para corregirlas. Esa es la voluntad de Dios. Segunda cosa que dice la palabra de Dios sobre su voluntad es que demos gracias en todo. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que el cristiano sea una persona agradecida. A veces nos acercamos a personas que parecen un verdadero libro de quejas. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿cómo quiere que me sienta? Y empiezan que las enfermedades, que los problemas, que los achaques. No, el Señor quiere de nosotros que seamos agradecidos primeramente. Me preguntaba cómo canalizamos las pruebas. ¿Podemos ser agradecidos por ellas? ¿Podremos ver en ella una instancia de aprendizaje, de crecimiento espiritual? El Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Claramente habló de esto a sus discípulos. ¿Pero habrá alguien que agradezca a Dios por las pruebas? Como dice Romanos 5:3, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Pero habrá alguien que vea esto en medio de las pruebas? Vivimos en un mundo donde el dolor lo vemos por todas partes y la iglesia no está exenta. Hay cristianos que sufren mucho por diferentes causas y no es porque no tengan fe, porque quizás tienen mucha más fe que nosotros. Hay testimonios de personas muy consagradas al Señor, viviendo enfermedades terminales, y ellos dicen, bueno, esta prueba que el Señor me ha mandado es porque seguramente el Señor me está capacitando, me está enseñando, me está entregando algo que de otra manera no podría recibir. Es una bendición conocer a personas así, tantas pruebas, tantas aflicciones, pero allí están dando gracias a Dios por un día más de vida y se fortalecen en el Señor. Y yo digo, qué bueno es esto que el Señor quiere, que en medio de las dificultades sepamos acudir a Él y descansar en su regazo. Hay un viejo himno que se cantaba en las iglesias con un tremendo contenido que decía, cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad, cuenta lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las promesas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Te parece duro la amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Y esta es la realidad que tenemos que buscar realmente. Aquellas cosas que Dios nos ha dado, porque muchas veces cuando nos quejamos estamos menospreciando las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que analizar eso con detención. Y por último, una tercera cosa sobre la cual Dios expresa su voluntad. Está en 1 de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hablemos con los hechos. La versión popular de la Biblia dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra de ustedes. Es decir, no contestemos con palabras, contestemos con una vida, con hecho. ¿Qué pasa cuando nosotros cumplimos esta voluntad de Dios en nosotros? Cuando nos acercamos a Él para saber qué camino tomar, el camino se abre solo delante nuestro. Recuerdo que uno de nuestros trabajos con jóvenes, uno de los problemas que ellos enfrentaban era, y me imagino que sigue siéndolo, era ¿con quién me casaré? Entonces les decíamos, vamos a comenzar por otro lado. Primeramente, ¿cómo anda tu vida espiritual? Porque si todo anda bien, Dios te va a guiar en esa decisión importante. Ahora, ¿cómo sabíamos eso?
porque el joven decía que estaba bien con Dios, que tenía una relación íntima con Dios, y Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. No sé si me explico. Si yo estoy bien con el Señor, si mi relación está bien enfocada, si he cumplido con esto de apartarme del mal, de dar gracias en todo, de hacer que mi vida muestre al Señor, el Señor va poniendo el deseo en nosotros y vamos a actuar positivamente. Entonces es allí cuando notamos que Dios pone en nosotros el deseo y el camino para salir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual puede percibir todas las cosas, pero tiene que buscar que su vida espiritual sea una vida plena en el Señor. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios revelada en la palabra, se despierta en nosotros la percepción espiritual. Dios empieza a trabajar en nuestros corazones, aparecen los buenos deseos, las buenas inclinaciones, aparece el poder de Dios que nos ayuda a llegar adelante. Es como cuando usted va a entrar a una puerta de esas automáticas, se abre y se cierra automáticamente. Lo único que usted tiene que hacer es ponerse delante y avanzar y se le abre la puerta. Bueno, lo mismo sucede con la voluntad de Dios. Si avanzamos por el camino recto, entonces se abre la voluntad de Dios delante de nosotros. Consideremos estos 3 propósitos entonces en nuestra vida, para este tiempo de tantos problemas sociales. No lo olviden. Primero, actitud espiritual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Segundo, vida espiritual responsable. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y tercero, una percepción espiritual activa, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es un Dios de buena voluntad. Busca el bien para nosotros cuando no lo encontramos. Es porque si no encontramos la voluntad de Dios es porque algo no estamos haciendo bien. Pero cuando estamos en una relación con Dios, entonces vamos hacia adelante. Por eso, estimados, estos 3 propósitos que nos propone la palabra del Señor, que nos puedan guiar de aquí para adelante, que sea una preocupación constante en nosotros, que miremos esto y contemplemos que la voluntad del Señor siempre va a ser buena, siempre va a ser perfecta para nosotros. No nos olvidemos, una actitud espiritual abnegada, una vida espiritual responsable y una percepción espiritual activa.